Reddit Necota presenta. Mi mejor amiga me cuenta su mayor secreto de cómo estuvo con un profesor y lo hace sufrir. Recuerda suscribirte y dale like para más contenido. Hola a todos, soy Jenny. Hoy vengo a compartir una historia que me tiene completamente atrapada en un dilema moral. Necesito su ayuda, sus consejos, porque no sé qué hacer. Esta situación me está carcomiendo por dentro, y no tengo a quien recurrir sin poner en peligro una amistad que significa muchísimo para mí. Les pido que me escuchen, y si pueden, que me orienten en qué hacer. Antes de empezar, quiero aclarar que no voy a usar nuestros nombres reales ni dar detalles específicos sobre las personas involucradas. Es demasiado delicado y sé que las repercusiones podrían ser devastadoras si esto saliera a la luz. Voy a llamarla Daniela. Daniela es mi mejor amiga desde que éramos niñas. Nos conocimos en el colegio, el primer día de clases, cuando nuestras madres nos dejaron en el aula y nos miramos, asustadas, sin saber qué esperar. Desde ese momento, nos volvimos inseparables. Crecimos juntas, compartiendo todo, desde nuestros juguetes hasta nuestros más íntimos secretos. Las familias de ambas se volvieron tan cercanas como nosotras. Celebrábamos juntas los cumpleaños, las fiestas de fin de año, e incluso las vacaciones. Daniela es como una hermana para mí, alguien con quien he compartido toda mi vida. Daniela siempre ha sido una persona que destaca. Desde pequeñas, su belleza natural y su carisma la hacían el centro de atención. Todos los chicos giraban la cabeza cuando ella pasaba, y las chicas querían ser como ella. Con el tiempo, esta atención constante la moldeó. Daniela se convirtió en una mujer muy confiada, segura de sí misma, pero también aprendió a usar esa confianza de manera que a veces podía ser manipuladora, especialmente con los hombres. Recuerdo cuando éramos adolescentes y empezamos a salir a fiestas. Daniela siempre lograba que los chicos hicieran lo que ella quería. Al principio, lo veía como algo divertido, incluso admiraba cómo podía conseguir que un chico la llevara a casa, le comprara algo o simplemente la mirara con adoración. Pero con el tiempo, empecé a notar que esa habilidad suya para manipular no era solo un juego inocente. Empezó a convertirse en una forma de vida para ella. La situación se volvió mucho más seria cuando llegamos a cuarto año. Hasta entonces, los juegos de Daniela habían sido relativamente inofensivos. Sin embargo, hace unos días, mientras hablábamos como lo hacíamos siempre, Daniela me confesó algo que me dejó completamente impactada. Ella lo dijo como si fuera una anécdota graciosa, algo que esperaba que me hiciera reír, pero lo que sentí fue todo menos eso. Daniela me contó que lleva más de un año chantajeando y amenazando a nuestro profesor de física. Todo comenzó en cuarto año, cuando ella y el profesor tuvieron una relación íntima. Sí, así como lo escuchan. No sé exactamente cómo empezó todo, pero por la manera en que me lo contó, estoy casi segura de que fue Daniela quien lo sedujo. Y lo peor es que, lejos de sentirse culpable, lo veía como una especie de logro, algo de lo que estar orgullosa. Ella me contó, entre risas, cómo después de que se acostaron unas cuantas veces, comenzó a chantajearlo. Le dijo que si no le aseguraba las mejores notas en su materia, revelaría todo a su esposa y lo denunciaría en la escuela. Este profesor, que siempre había sido un hombre serio y respetable, estaba ahora atrapado en una situación de la que no podía escapar. Desde que Daniela comenzó a chantajearlo, sus notas en física han sido perfectas. Es extraño, porque en las demás materias sigue siendo un estudiante promedio. Y no es que Daniela sea tonta, simplemente nunca ha sido de las que se esfuerzan demasiado en los estudios. Sin embargo, en física, ha pasado de tener notas mediocres a ser la mejor de la clase, y eso me hizo sospechar desde el principio. Nunca imaginé que fuera porque estaba manipulando a nuestro profesor de una manera tan cruel. Cada vez que Daniela me cuenta cómo acorrala al profesor después de clase, cómo lo amenaza con arruinar su vida, siento un nudo en el estómago. Me imagino al profesor, un hombre casado, con 2 hijas pequeñas, que se encuentra en una situación desesperada, sin saber cómo salir de este infierno que él mismo ayudó a crear. Porque, sí, él es culpable también. Él es el adulto en esta situación, y lo que hizo está mal. Pero eso no justifica el sufrimiento que Daniela le está causando ahora. Desde que Daniela me contó su secreto, no he podido dormir bien.
Me paso las noches dándole vueltas a todo esto, preguntándome qué debería hacer. Por un lado, Daniela es como una hermana para mí. No quiero perder su amistad, no quiero traicionar su confianza. Pero por otro lado, no puedo ignorar el daño que está causando. Sé que si no hago nada, me convierto en cómplice de su manipulación, de su crueldad. Pero si intervengo, si trato de detenerla, o si intento de alguna manera corregir esta situación, podría arruinar la vida de todos los involucrados. He intentado hablar con Daniela de manera indirecta, insinuando que lo que está haciendo podría tener consecuencias graves, pero ella siempre lo toma a la ligera. Hace poco, en una conversación, le mencioné algo sobre lo injusto que es manipular a las personas para obtener lo que queremos, pero ella solo se rió y me dijo: Jenny, la vida es así. Si no tomas lo que quieres, nadie te lo va a dar. Esa respuesta me dejó fría. No era la Daniela que yo conocía, o al menos, no la que yo creía conocer. Después de esa conversación, empecé a observarla más de cerca, tratando de entenderla, de encontrar alguna señal de que se da cuenta del daño que está causando. Pero Daniela sigue adelante con su vida, disfrutando de las ventajas que su chantaje le proporciona. Se ha vuelto aún más confiada, casi arrogante, como si nada pudiera tocarla. Y eso me preocupa aún más. Recuerdo una tarde en particular, estábamos en su casa, sentadas en su cuarto como lo hemos hecho miles de veces. Daniela estaba arreglándose para una fiesta, hablando de lo que se iba a poner, de a quien quería impresionar esa noche. Yo traté de sacar el tema del profesor, de cómo se sentía al respecto, esperando que en la intimidad de ese momento pudiera abrirse un poco más. Pero en lugar de eso, simplemente me ignoró, cambiando de tema rápidamente, como si lo que está haciendo no fuera más importante que elegir un vestido. Ese fue el momento en que me di cuenta de que Daniela no tiene intención de detenerse. Ella ha convencido de que está en control, de que puede manejar esta situación como ha manejado tantas otras antes. Y eso me asusta, porque sé que esto no es un juego, que las consecuencias de lo que está haciendo pueden ser devastadoras. He pensado en hablar con alguien más, tal vez un consejero o un adulto de confianza, pero no sé cómo hacerlo sin traicionar a Daniela. Si lo cuento, podría destruir su vida, su futuro, y arruinar nuestra amistad para siempre. Pero si me quedo callada. ¿Qué tipo de persona me convierte eso? ¿Alguien que mira hacia otro lado mientras se comete una injusticia? No puedo evitar sentirme culpable cada vez que pienso en lo que está sucediendo. Es como si una parte de mí supiera que debería hacer algo, que debería intervenir de alguna manera, pero otra parte de mí tiene tanto miedo de las repercusiones que simplemente no puedo moverme. Últimamente, he comenzado a aislarme un poco de Daniela. No porque quiera, sino porque necesito espacio para pensar, para procesar todo esto. Sin embargo, eso solo ha hecho que me sienta aún más atrapada. Cada vez que ella me llama para salir, para hablar, siento un peso en el pecho, una ansiedad que antes no estaba allí. Es como si la relación que siempre había sido mi refugio se estuviera convirtiendo en una fuente de angustia constante. Hace unos días, decidí aceptar una de sus invitaciones a salir. Fuimos a un café que solíamos frecuentar desde que éramos adolescentes. El lugar siempre había sido un espacio seguro para nosotras, un lugar donde podíamos hablar de todo. Pero esa tarde, mientras Daniela hablaba animadamente sobre sus planes para el fin de semana, no pude dejar de pensar en el profesor, en lo que él podría estar pasando en ese mismo momento. ¿Estaría con su familia? Tratando de actuar normal mientras su mente estaba atrapada en el miedo constante de que todo su mundo se derrumbe. Intenté concentrarme en la conversación, pero mis pensamientos seguían volviendo a la misma pregunta: ¿qué debería hacer? En un momento, Daniela notó que estaba distraída y me preguntó si estaba bien. Mi primera reacción fue decir que sí, sonreír y fingir que todo estaba normal, pero no pude. Así que le dije que solo estaba cansada, que había tenido una semana difícil. Ella aceptó esa respuesta sin más preguntas, y la conversación continuó, pero por dentro sentí que estaba perdiendo la oportunidad de decirle lo que realmente pensaba. Esa noche, cuando volví a casa, me sentí más confundida que nunca. Pensé en enviarle un mensaje, en decirle lo que no pude en el café, pero una vez más, el miedo me detuvo. ¿Y si se enojaba conmigo? ¿Y si esto destruía nuestra amistad? Pero al mismo tiempo,
¿Cómo podía seguir pretendiendo que no pasaba nada? A medida que pasan los días, la situación se vuelve más insostenible. A veces me encuentro ensayando en mi cabeza lo que podría decirle, buscando las palabras correctas que la hagan entender sin que se sienta atacada. Pienso en cómo podría abordar el tema con ella, tal vez hablando de la importancia de la empatía, del daño que sus acciones podrían causar no solo al profesor, sino a su propia vida. Pero cada vez que trato de imaginar esa conversación, me veo a mí misma paralizada por el miedo. El otro día, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, vi al profesor de física. Estaba hablando con otro maestro, y aunque intentaba mantener una apariencia de normalidad, había algo en su expresión que me perturbó profundamente. Sus ojos parecían cansados, como si llevara una carga demasiado pesada. Me pregunté si él sabía que yo estaba al tanto de todo, si sospechaba que Daniela me lo había contado. ¿Sentiría él la misma culpa que yo, o estaría tan atrapado en su propia desesperación que ni siquiera pensaba en eso? Después de esa breve interacción visual, me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Pero el problema es que no sé cómo actuar. Si hablo con Daniela y trato de hacerla entrar en razón, corro el riesgo de perderla, de que se aleje de mí para siempre. Pero si no hago nada, podré vivir conmigo misma sabiendo que fui cómplice, aunque sea de manera indirecta, de todo esto. Estoy en una encrucijada y no tengo idea de qué camino tomar. Por un lado, siento que debo hacer lo correcto, que debo intentar detener esto antes de que cause más daño. Pero por otro lado, la lealtad a Daniela, a nuestra amistad de tantos años, me impide actuar. No quiero ser la persona que destruya todo lo que hemos construido juntas, pero tampoco quiero ser la persona que permita que algo tan terrible continúe. La semana pasada, mientras intentaba despejar mi mente, salí a caminar sola. El día estaba gris, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Caminé sin rumbo fijo, pasando por los lugares que solíamos frecuentar cuando éramos niñas. Cada rincón de la ciudad tiene un recuerdo de nosotras dos, un momento feliz que ahora parece teñido por lo que está ocurriendo. En un momento, me encontré frente a la escuela primaria donde nos conocimos. Me senté en un banco del parque que está justo enfrente y miré el edificio, recordando cómo éramos entonces, dos niñas inocentes que apenas comenzaban a entender el mundo. Nunca habría imaginado que, años después, estaríamos en una situación como esta, una situación en la que tendría que cuestionar todo lo que sé sobre mi mejor amiga. Mientras estaba sentada allí, una madre y su hija pasaron caminando. La niña llevaba un uniforme escolar y hablaba animadamente sobre su día, mientras su madre la escuchaba con una sonrisa. Por un momento, me vi reflejada en esa niña, con la misma inocencia y felicidad que alguna vez tuve al lado de Daniela. Pero luego, la realidad volvió a golpearme, recordándome que esa inocencia se había perdido, que ahora estaba enfrentando algo mucho más oscuro y complicado. Volví a casa esa tarde sintiéndome más perdida que nunca. Me encerré en mi habitación y traté de distraerme con cualquier cosa, pero mis pensamientos seguían regresando a lo mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo lidiar con esta situación sin destruir mi amistad con Daniela y, al mismo tiempo, sin ser cómplice de su crueldad? He pensado en la posibilidad de buscar ayuda de manera anónima, tal vez en línea, en foros donde pueda hablar de esto sin revelar nuestras identidades. Pero incluso eso me da miedo, porque si alguien reconociera los detalles, si esto se filtrara de alguna manera, las consecuencias podrían ser catastróficas. No puedo arriesgarme a que la situación se salga de control por un error de juicio. A veces, cuando estoy sola, trato de imaginar cómo sería si las cosas volvieran a ser como antes. Si Daniela no hubiera tomado ese camino, si no hubiera decidido manipular a alguien de esta manera. Pero esas fantasías solo me hacen sentir peor, porque sé que no puedo cambiar lo que ha pasado. Todo lo que puedo hacer es decidir cómo reaccionar ante ello, y esa es precisamente la decisión que me está consumiendo. He comenzado a escribir en un diario, tratando de ordenar mis pensamientos, de encontrar algún tipo de claridad en medio de este caos. Pero cada entrada que escribo solo refleja mi creciente desesperación. Una parte de mí quiere creer que todo esto se resolverá por sí solo, que Daniela se dará cuenta de lo que está haciendo y detendrá todo antes de que sea demasiado tarde. Pero otra parte sabe que eso es poco probable, que si ella no ha cambiado hasta ahora, es porque no tiene intención de hacerlo. Y entonces vuelvo al mismo dilema. ¿Debo hablar?
¿Debo quedarme callada? ¿Debería buscar ayuda? Cada opción tiene sus propios riesgos, y no sé cuál de ellos estoy dispuesta a asumir. Me siento como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, y cualquier paso en falso podría hacerme caer. Cada día que pasa, la presión aumenta. Siento que el tiempo se está acabando, que en cualquier momento algo puede suceder que hará que todo explote. Y si eso pasa, si todo sale a la luz, sé que me arrepentiré de no haber hecho algo antes. Pero al mismo tiempo, el miedo a las consecuencias me paraliza, me impide actuar. Por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios. No sé cómo salir de esto, y cualquier consejo me sería de gran ayuda. Estoy desesperada por encontrar una salida, por saber qué es lo correcto en esta situación tan complicada. Necesito saber que no estoy sola en esto, que hay alguien allá afuera que entiende por lo que estoy pasando y que puede ofrecerme una perspectiva que yo no he considerado. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.